El Señor les bendiga, amados de mi Salvador Jesucristo. Una vez más compartiendo la verdad del Evangelio, esta palabra que tiene el poder de Dios para restaurar nuestras vidas espirituales. Amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la palabra del Señor dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Gloria al Señor Jesucristo, amados hermanos. Vamos a orar para que sea la administración del Espíritu Santo el que esté mandando este gran mensaje de salvación a todos los hombres. Padre que estás en los cielos, en esta hora te doy la gloria, el honor y la alabanza, Señor. Te pido, Padre, que el poder del Evangelio, que el poder de tu Espíritu Santo, en esta tarde, Padre, esté llevando el gran mensaje de salvación a cada criatura, a cada persona, Señor. A cada hermano, Padre, que en el transcurso del camino no haya perseverado, Señor, que tú le vuelvas a restaurar con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Ministra este mensaje, Padre. Ayúdame a dar tu palabra, Señor, como tú quieres que se diga, Señor, con la verdad, Padre. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Amén. Amados hermanos, la paz del Señor Jesucristo, estamos en la epístola, la primera epístola de los tesalonicenses, esta epístola donde se nos advierte del futuro de la iglesia, el futuro que viene, hermanos, próximo a cada uno de los habitantes de este mundo, de esta tierra, hermanos. Veíamos cómo nos advierte la palabra de Dios en que hay un día en que será la venida del Señor. En este caso veíamos al apóstol dando esta palabra, hermanos, esta palabra de poder, de consolación a los de la iglesia de Tesalónica. En ese momento la iglesia, hermanos, había estado siendo perseguida por dar el mensaje del Señor, pero aún así habían caído en un momento de decaimiento. Y vemos el apóstol cómo les escribe por medio de esta carta poderosa, que han pasado los años y aún el Señor ha usado grandemente su palabra para seguir dándonos ánimos, amados hermanos, por medio de este gran mensaje como lo es la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien ascendió a los cielos, hermanos, pero que ha prometido volver bajando del cielo, así como se fue, amados hermanos. Si vemos una referencia bíblica en Mateo, abramos nuestras Biblias en Mateo 24, la palabra del Señor dice, Mateo 24,
versículo 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Gloria al Señor Jesucristo, amados. Remarcamos con este versículo en Mateo 24, amados, para que veamos que no solo en el libro de Tesalonicenses, no solo en estas cartas, se nos advierte de la venida del Señor Jesucristo, sino también en el Evangelio de San Mateo. Prácticamente en todo el Nuevo Testamento se da referencia a que hay un día en que el Señor volverá, hermanos. Veíamos, hermanos, que el Señor dice en su palabra, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amados hermanos, para las personas que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, como el Señor de nuestras vidas, esta es nuestra esperanza, en que esperamos ver la gran venida de nuestro Señor Jesucristo, amados. La palabra del Señor dice que no todos dormiremos. El Señor, amados, nos está dando un tiempo de gracia actualmente, es lo que estamos viviendo. Pero el Señor, el día que Él quiera, Él puede aparecer, hermanos, y se estaría dando este gran evento. Lo que se está esperando por el momento, el arrebatamiento de su iglesia, es la parte, digámoslo así, no visible de la venida de nuestro Salvador Jesucristo, donde Él levantará a sus santos, a sus hijos, hermanos, de una manera no visible, su segunda venida, hermanos. Por lo demás vemos también que está la segunda venida, dentro de la misma segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo, hermanos, hay una parte que es visible también. En la parte visible es donde se nos dice que todo ojo le verá. Y en esa ocasión, hermanos, ya va a ser para emitir juicio contra todos los hombres que no le hayan aceptado como el Señor de sus vidas, amados. Enfatizamos en esta ocasión sobre el arrebatamiento, hermanos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Hermanos, el centro del Evangelio, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Es su resurrección dentro de los muertos. Que ahora por la fe en el Hijo de Dios, todos sabemos que vamos a resucitar juntamente con Cristo si llegáramos a pasar la muerte, hermanos. Porque así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. El Señor nos levantará, hermanos. Si vemos acá, la palabra dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria al Señor, hermano. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria al Señor, amados, porque el Señor viene pronto por esta iglesia, por su iglesia, hermanos. Qué belleza saber que para algunos, hermanos, no va a haber muerte, hermanos. Para otros sí. Pero qué bendición es morir con esta esperanza en la resurrección. Que todo cristiano debe de saber que si Jesús ha sido el Señor de su vida, usted tiene pase a esa resurrección de los muertos, como lo dice aquí. Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria al Señor, hermano. Y los que hayamos quedado, dice, qué bello, hermano, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Gloria a Dios, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué belleza, hermanos, porque esa es la parte del arrebatamiento donde aún nuestro Señor no se hará visible para todos los hombres, hermanos, sino que solo viene por su iglesia comprada con su sangre preciosa, hermanos. Acá lo dice claramente, donde Él en los aires, Él no va a poner
sus pies acá en esta tierra, hermano, sino que se va a quedar a la altura de los aires, en el cielo, y va a levantar a su iglesia, hermanos. Enviará a sus ángeles a que nos levanten, hermanos. Y nuestros cuerpos serán transformados por cuerpos glorificados para la gloria de Dios, hermanos. Si vemos, hermanos, esa transformación se dará porque en el cielo donde está Dios no puede entrar nada corruptible. Entonces nuestros cuerpos, para los que estemos en vida, serán transformados, glorificados, así como el cuerpo con el que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo. Así, en un cuerpo glorificado, volaremos con el Señor por los aires, hermano. Qué bendición más grande, porque en esta ocasión Pablo daba ánimo a la iglesia de los tesalonicenses, amados hermanos. Les daba ánimo porque ellos estaban siendo víctimas de persecución. Prueba de ello fue que Pablo tuvo que salir antes de escribirles de Tesalónica, porque él ya había sido atacado, por una persona diciendo que él no estaba haciendo lo que mandaba hacer el César del momento, como que iba contra las leyes del César. Entonces vemos a un Pablo que se va a Corinto, sale a Atenas, Corinto, y desde allí les escribe para darles ánimo a la iglesia. Pero también remarca y admira a la iglesia de Tesalónica, hermanos, los admira, porque ellos, a pesar del sufrimiento, habían sido un gran ejemplo de fe, amor y misericordia, hermanos, para todos. Y puso a esta iglesia como modelo, a pesar del sufrimiento. Hermanos, todos sabemos que caminar en los caminos del Señor no es un camino de rosas, hermanos, porque a continuo, diario, tenemos una guerra espiritual. Todo el que predica, todo el que ora, todo el que es un hijo de Dios, tiene una guerra espiritual. Que el enemigo nos manda dardos y no sabemos por dónde, pero vienen con todo, hermano. Pero gloria al Señor Jesucristo, porque Él dice que mayor es el que está con nosotros, que es Cristo el Señor, y no va a dejar, hermanos, que caigamos en tentaciones que no podamos soportar, amados. Entonces, hermanos, qué bendición para esta iglesia y aún qué bendición para nuestros días, que por medio de estas cartas, muchos, y aquella iglesia, hermanos, fue animada a seguir adelante, hermanos. Todavía nuestra iglesia moderna está siendo animada con esperar la gran venida de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, hermanos. Que nos vayamos con Él en el rapto. Eso es lo que estamos esperando ahorita la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué es lo que nos llama el Señor en estos momentos, hermanos? A que velemos, a que oremos, porque eso va a pasar en cualquier momento, hermanos. El Señor dice en su palabra: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Así es, hermanos. No hay un aviso que se nos vaya a dar que el Señor viene por su iglesia. Es más, ni los ángeles del cielo lo saben, solo el Padre que está en los cielos. No hay una fecha, no hay un aviso que diga que será tal fecha. No, el Señor aquí dice su palabra que vendrá como ladrón en la noche, hermanos. Entonces, si usted sabe que un ladrón va a entrar a su casa, ¿usted no se prepararía, hermanos? La palabra del Señor lo dice, hermanos. Tenemos que prepararnos y estar orando y velando en todo momento, hermanos. Estar atentos a ese momento, viviendo vidas consagradas a Dios, tratando de vivir bajo la voluntad de Dios, huyendo de aquellas pasiones desordenadas de la carne, hermanos, viviendo en el Espíritu, todo por amor al Señor. Hermanos, el Señor está a las puertas, Él viene pronto por su iglesia, hermanos. Los cielos se abrirán, hermanos, y veremos esa gran luz del Señor, hermanos. Veremos como la luz que vio Pablo, hermanos, que cayó al suelo cuando vio esa luz, y el Señor se le presentó como Jesús. Soy Jesús al que tú persigues. Pero en esa ocasión no, va a ser para que el Señor nos lleve junto a Él, hermanos. Él viene por su iglesia de una manera privada.
en el arrebatamiento de la iglesia. La palabra del Señor nos muestra, hermanos, aún en el capítulo 24 de Mateo, si podemos leer, hay un evento, hermanos, que lo enmarca, que dice, pero el día y la hora nadie sabe, versículo 36, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Gloria a Dios, hermanos, porque eso hemos sido testigos en la palabra de Dios, cómo Noé advirtió y no quisieron entender. Cuando vino aquella lluvia, hermanos, yo creo que muchos quizás tocaban a la puerta del arca, pero ya Dios ya la había cerrado, amados. Hoy es el tiempo en que debemos de ponernos a cuentas con Dios, hermanos. Porque si el Señor quisiera venir, hermanos, este día o mañana o los días que fueren, tenemos que estar ya listos, hermanos, velando y orando, preparándonos, hermanos, para ese día que el Señor ha prometido volver. Entonces, hermanos, vemos el hecho que el Señor vendrá, hermanos, y debemos de creerlo. De hecho, acá en la epístola primera de Tesalonicenses, en cada capítulo que va terminando, hermanos, nos va afirmando sobre el regreso de Cristo el Señor, amados. Como dice acá, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Amados hermanos, el Señor nos ha dado el Evangelio a todos nosotros como un regalo de Dios para salvación. Tenemos que hacer correr esta palabra, predicar sobre la venida de Cristo, hermanos, predicar que el Señor está a las puertas para que muchas almas vengan al arrepentimiento y se arrepientan de su mal proceder, hermanos, y encuentren la gran puerta de salvación que es Cristo Jesús. Tenemos que levantarnos como iglesia y predicar el mensaje de la venida del Señor, hermanos. Con eventos, como lo dice su palabra. ¿Cuándo vamos a saber de estos tiempos, hermanos? Como cuando dice que vamos a darnos cuenta que habrán guerras, hambres, terremotos, pestes. Hermanos, estamos viviendo momentos de maldad que jamás antes se habían visto, hermanos. Maldad terrible, hermanos. Ahora bien, el Señor se va a llevar a su iglesia antes de que vengan los días de la gran tribulación. Tenemos que escapar de la gran tribulación, amados, porque ese es el tiempo que se nos está dando, hermanos, a los gentiles para que entremos al reino de los cielos, amados, junto a Cristo nuestro Salvador. No nos quedemos a vivir ese evento de la gran tribulación, amados, donde el anticristo reinará por 7 años, hermanos. No, hermanos, el Señor nos está llamando a tiempo, porque cuando Cristo venga en su segunda venida, en la fase visible, hermanos, donde todo ojo lo verá, viene ya con sus santos, ya con nosotros. Viene para juzgar a los hijos de maldad, a los hijos de desobediencia, a los hijos de perversión. Cuando ya termine la gran tribulación, hermanos, el Señor traerá su gran juicio, hermanos. Escapemos, hermanos. Escapemos, porque el Señor así lo dice, que uno se estarán casando, dice. Estarán bebiendo, estarán comiendo. ¿Eso no le parece familiar, hermanos?
¿No le parece familiar lo que vivimos en estos días? Que la gente solo piensa en vanidades, en fiestas, en comidas, en glotonerías, en pecado. Y no se acuerdan de este gran mensaje que Cristo ha prometido volver, hermanos. Hermanos, salgamos, huyamos, porque Cristo viene y pronto, hermanos. A principios del año pasado, les voy a compartir, hermanos, el Señor me regaló un sueño que todavía sigo glorificando su nombre por su misericordia. Y vi todo lo que dice acá el libro de Tesalonicenses, como lo dice Mateo, hermanos, que Él enviará a sus ángeles para que se recojan a sus hijos, a sus santos. Hermanos, ¿cree usted que fue para que me quedara callada? No. Es para también advertir, hacer correr la voz del Evangelio, la palabra de Dios, para que muchos empiecen ya a arrepentirse, porque el Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas, amados, y nos está hablando de diferentes formas. Primeramente acá en su revelación bíblica, en su voluntad, en la palabra de Dios, que es la revelación profética exacta de Dios, amados. Pero Él puede estar hablándonos por sueños también. Puede estar hablándonos a través de los tiempos que estamos viviendo, hermanos. En el nombre de Jesús, huigamos de esos días, hermanos. Para terminar, siervos, veamos acá que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aleluya, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Acá el Señor nos dice que somos hijos de la luz, que no hay tinieblas en nosotros, hermanos. Por eso tenemos que estar preparados, viviendo en la luz de la palabra, hermanos. Para que el día que el Señor venga no nos sorprenda como ladrón, sino que estemos listos y reconozcamos que estamos siendo arrebatados por Cristo el Señor, para subir por los aires, hermanos, y sintamos cómo nuestros cuerpos van rompiendo el viento, y que de repente veamos nuestros cuerpos glorificados para la gloria de Dios, hermanos, ascender al cielo junto a Cristo, hermanos, y después regresar junto a Él, como dice la palabra, que regresará con sus santos, en su venida visible, donde todo ojo le verá, y vendremos con el Señor a su gran juicio, hermanos. Hermanos, andemos en la luz de Cristo, salgamos de las tinieblas. En esta tarde, amado hermano, el Señor está hablando a tiempo. Toda la palabra de Dios nos remarca, y es más, en el Nuevo Testamento nos remarca de la gran venida de nuestro Señor Jesucristo. Por último, en el libro de Apocalipsis, que es como la cima de todos los evangelios, donde más se nos describe a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, como el gran Cordero de Dios, hermanos, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Apocalipsis se nos dice que le vamos a ver cara a cara, hermanos, al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Amados, tenemos que estar listos, porque la palabra del Señor se va a cumplir, y todos veremos cumplir, hermanos, por la fe en Jesucristo, los tiempos finales. El Apocalipsis está, hermanos, a las puertas, que es la continuación de las profecías venideras futuras, hermanos. Leamos la palabra, hermanos, porque muchas veces en las iglesias no se nos habla de esto, hermanos. No se nos predica de la venida de Cristo, hermanos, por miedos. No, hermanos, la verdad de Cristo tiene que decirse al mundo, que hay un infierno también, hermanos, preparado para todo aquel que no se arrepienta. Y hay una vida eterna en los cielos junto a Cristo, donde se fue a preparar moradas eternas para que podamos vivir junto a Él, hermanos. Escapemos, hermanos. El tiempo es hoy. Vamos a orar, hermanos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es clara, está en claro, Señor, cómo nos adviertes de tu venida, Señor.
como ladrón en la noche, así será tu venida, dice el Señor. Que podamos estar listos con nuestras lámparas encendidas, esperando el gran regreso de Jesucristo, Padre. Que nadie se quede, que no se queden nuestras familias. Padre, te pedimos misericordia, que sigas salvando las almas, que el Espíritu Santo, Padre bendito, sea derramado en esta tierra y que muchos tengan el testimonio de arrepentimiento en Cristo Jesús, Padre. Si usted, amigo, en esta tarde quiere aceptar a Cristo como su Salvador y animarse con lo que dice la palabra, hermanos, que tal vez esté pasando situaciones difíciles, animémonos porque estas cartas inspiradas por el Espíritu Santo nos siguen animando a esperar ese regreso glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Acepte a Jesús como su Salvador, arrepiéntase de sus pecados, confiese que Él es el Salvador de los hombres, reconozca que Dios le levantó de los muertos, confiesa sus pecados a Cristo el Señor y arrepiéntase, confesando con su boca para salvación, hermano. Aleluya, gracias Señor, te damos gracias Padre. Te pido también por los hermanos que han estado alejados, Señor, que este mensaje les recuerde, Padre, que tú has prometido volver por tu iglesia, Señor, que vienes con el gran arrebatamiento a levantar a tu iglesia, Señor, que nadie se quede, Padre amado. Asimismo, Padre, que podamos volar por los aires, como dice aquí tu palabra, Señor, a tu presencia, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, huigamos de la gran tribulación venidera a esta tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Amados hermanos, gloria al Señor por su palabra, que hoy todos tenemos accesible en poder leer la palabra. No seamos ignorantes. Leamos la palabra porque ahí está la verdad, hermanos. Ahí está lo que se aproxima a esta tierra, hermanos, por palabra de Dios. Ha sido un gusto, hermanos, estar con ustedes en esta tarde. Que esta palabra sea para ustedes esperanza, ánimos. Y como iglesia, imitemos a la iglesia de Tesalónica. Imitémoslos, hermanos. En fe, en conducta de fe, en conducta de amor, de misericordia, hermanos. Porque a eso somos llamados. Amén.